Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar justamente esta serie de reflexiones y aprendizajes en torno a una de las herramientas más importantes en el campo de las relaciones públicas, como lo es la conferencia de prensa. De alguna manera, esta herramienta junto con otras se convierten en pilares fundamentales al momento de que nosotros querramos ejercer alguna actividad comunicativa que nos permita posiblemente dar a conocer un evento especial que tiene nuestra organización o de alguna manera sentar la postura de nuestra institución en torno a una crisis que esté viviendo. Entonces, en el caso de las conferencias de prensa, hay que tomar en cuenta que como son justamente la reunión de varios miembros del sector periodístico que se reúnen en torno a acceder a información de nuestra organización con respecto, como les decía, a un posible lanzamiento de un producto, posiblemente a una efemérides especial que está teniendo nuestra organización, o incluso con respecto a una situación de crisis en donde la reputación de nuestra organización está siendo afectada, tenemos que tomar en cuenta ciertos aspectos logísticos, no solo desde el tema de redacción, al momento de transmitir por escrito la información de nuestra organización, sino también aspectos de orden, de ley de precedencia, que se tienen que tomar en cuenta en estas actividades cuyo objetivo es comunicar a la gran masa de personas, a una sociedad, la postura o el pensamiento o la información de nuestra organización, usando como canal justamente los medios de comunicación. Entonces, cuando hablamos nosotros del manejo y alcance de las conferencias de prensa, tenemos que tomar en cuenta que la conferencia de prensa debe ser mediada o conducida por un vocero. Como algunos sabrán, los voceros generalmente parten de lo que llamamos nosotros voceros institucionales, que son personas cuya experiencia, cuya fidelidad o cuya empatía o identificación que tienen con la organización conocen justamente las profundidades de ella, y ellos justamente son las personas llamadas a ser la voz o los portavoces o voceros de la organización. A esto llamamos voceros institucionales, pero también tenemos voceros que nacen o se originan de los comités de crisis que formemos en nuestras organizaciones, y son ellos justamente los llamados a dar declaraciones o incluso en algunos casos a conducir estos momentos tan importantes como son las conferencias de prensa. Entonces, justamente el vocero, o en este caso, puede ser escogido de estos ámbitos, y en una conferencia de prensa puede ejercer dos funciones. Como les menciono acá, se encarga de conducir el evento, de presentar a las autoridades que participan en dicha reunión, de dar incluso un orden cronológico y ordenado para que los periodistas puedan tener una relación de preguntas y respuestas con las personas que están en la mesa principal. O incluso también podemos definir a un vocero como aquella persona que se va a encargar de dar las declaraciones de la organización, emitiendo aquellos mensajes claves que son los que queremos transmitir, y que generalmente van a ser mensajes claves positivos que vengan a contrarrestar los mensajes negativos que posiblemente haya generado nuestra organización por algún evento en específico. La conferencia de prensa, que debe incluir, pues debe incluir detalles que en muchas ocasiones, digamos, pasan desapercibidos por las personas, pero que de cierta manera influyen a mejorar una mejor comunicación, como el que las personas que brindan la información estén muy bien identificadas con su nombre y el cargo que representa. También se deben de incluir informes, grabaciones de audio que pueden ser audiocomunicados de prensa o videocomunicados, afianzando así la información que quiere dar nuestra organización, y reproduciendo una serie de copias que serán las que se van a transmitir o se van a entregar, mejor dicho, a los periodistas para que ellos mismos puedan elaborar la nota que deseamos que salga publicada, o posiblemente tomar lo que nosotros les proporcionemos en ese CD o en ese material para que ellos únicamente lo publiquen a través de los medios de comunicación.
Cuando hablamos justamente de una conferencia de prensa, hay ciertas variables que uno debe de tomar en cuenta, sobre todo porque uno se apoya o se auxilia de otras herramientas. Entonces, por ejemplo, hay otras herramientas que utilizamos como es el discurso, el mismo comunicado de prensa, de cierta manera a veces puede ser un memorándum o carta al director del medio. Entonces la clave básica que debemos de tomar en cuenta para emitir estas 4 subherramientas dentro de la conferencia de prensa es la redacción. Para cada relacionista público es importante tener conocimientos actualizados en cuanto a redacción profesional, ortografía, sobre todo el tema de normas ortográficas, cómo redactar coherentemente unos textos para que los mensajes sean comprendidos en su totalidad y que una mala redacción no nos lleve justamente a distorsionar lo que podría ser una, como les digo, una nota o un mensaje que nosotros queremos dar a conocer. La conferencia de prensa entonces, ¿qué es? Es una actividad organizada por la iniciativa de alguna organización que le va a permitir difundir una información a un público seleccionado, ¿sí? Y para ello también requiere de una cuidadosa preparación, es decir, tiene que haber planificación sobre todo para que al final esta misma conferencia de prensa alcance los objetivos deseados a nivel reputacional para la organización. Y por supuesto, generalmente las conferencias de prensa, dependiendo de cómo las desarrollemos, pueden llegar a tener, pues si quieren ustedes, un presupuesto amplio. Por otro lado, es una herramienta diseñada para generar noticias, ¿sí? Particularmente hechos reales y objetivos que pueden promoverla a causa, digamos, de la organización. Y cuando hablamos nosotros justamente de generar noticias, como ustedes lo pueden ver en esta gráfica, pues justamente es llamar la atención de quienes tienen el micrófono o quienes tienen el canal de comunicación a la sociedad, que en este caso son los medios de comunicación. Ahora bien, este tipo de noticias se define como historias en los medios impresos o incluso también en los medios electrónicos. Estas noticias o historias deben de ser oportunas, que realmente tengan un significado para el periodista, que realmente valga la pena publicarla como una nota. Recuerden ustedes que los periodistas generalmente tienen un tiempo muy limitado. Desde primeras horas de la mañana justamente salen a buscar noticias porque al final de la tarde, a eso de las 3, 4, tienen que tener un número de noticias ya preparadas para poderlas publicar en las ediciones posteriores, por ejemplo en un semanario, en un periódico al día siguiente o en un noticiero y en algunas horas al ser transmitido en la noche o a nivel de radio. Entonces justamente nuestras noticias o la comunicación que nosotros queremos generar como institución realmente tiene que ser relevante para el periodista y no ser tomada básicamente como una manera aprovechada y gratuita de poder tener publicidad en el medio de comunicación a costa justamente de pagar una pauta que se podría hacer, ¿verdad? Por eso es que ahora el publicity es una de las tácticas justamente comunicativas de las comunicaciones de marketing más complicadas, porque ya los medios de comunicación se dieron cuenta que el tema reputacional es importante para las organizaciones, pero que ese tema reputacional también es importante comunicarlo, y por eso, al ser importante comunicarlo, es preciso y necesario que tengan que cobrar el medio por dar a conocer esa nota. ¿Sí? Entonces a eso me refiero, que tienen que ser significativas, tienen que ser destacadas y relevantes, ¿verdad? Para que pueda llamar la atención no solo de quienes nos interesa que nos lean, en este caso nuestros públicos, sino también que eso facilita al periodista tener notas interesantes y con las cuales pues de alguna manera también puedan ser incentivados ellos por el medio. ¿Cómo organizar entonces una conferencia de prensa? Miren, lo primero que tenemos que definir es cuál va a ser la nota o cuál va a ser la noticia. A veces creemos nosotros que una noticia, pues por ejemplo, por mi experiencia, hay empresas que por creer que tienen un sinnúmero de actividades en el mes, por tener ese número de actividades,
y por ser la empresa que son, que puede ser una enorme industria en un país, creen que ya por eso tienen que ganar o el periodista tiene que tener la atención puesta en ellos. Y no es así. A veces las organizaciones, sobre todo ahora en este tiempo, por ejemplo, en temas ya cuando el tema ambiental está siendo trascendental para las organizaciones a nivel reputacional, el tema de seguridad industrial, es decir, un sinnúmero de temas que ya una empresa tiene que ponerle, o una organización, perdón, tienen que ponerle atención para evitar generar chismes o malos comentarios que dañen la reputación de la organización. Ante esos temas, muchas empresas caen en el peligro de desarrollar miles de actividades que desean ser comunicadas y desean que sean publicadas a través de los medios de comunicación, y aparte de eso, que los medios de comunicación cubran, por ejemplo, sus conferencias de prensa de lanzamiento. Esto no es así, mis amigos. Un periodista tiene todo el derecho de escoger cuál es la nota destacada y trascendental que para él va a significar pues una reputación dentro del medio o la organización. El problema es que cuando nosotros hacemos un sinnúmero de actividades, créanme que no es factible que los medios de comunicación nos cubran todas. Y lo que puede pasar es que son tantas actividades que nosotros desarrollemos que tarde o temprano lo que lleve es a cansarlos y que ya no cubran nuestro evento. Esto generalmente es el día a día que tiene que vivir, por ejemplo, una agencia de relaciones públicas cuando tiene un cliente que cree que ya tiene que llamar la atención, o todo mundo tiene que tener la atención puesta sobre él, y por eso hay algunas agencias que pasan penas por estar convocando a cada momento a los medios de comunicación para incluso actividades que realmente no significan nada o no son trascendentes. Entonces, cuando yo les hablo de la nota o la noticia, esta debe usarse cuando realmente haya algo importante que anunciar o mostrar y justifique de alguna manera que el periodista, en este caso, le dedique un tiempo de su día completo a este evento, y aparte que esto le represente para leer una nota. Como les digo, tanto al periodista, al camarógrafo, al fotógrafo, a los redactores, que se presenten incluso o que le den cobertura a nuestras actividades que realmente sean o que valgan la pena, ¿sí? En ningún caso se busca que se llame a la prensa para lanzar mensajes puramente publicitarios. El gran problema que hay, por ejemplo, con las actividades de lanzamiento de productos es que al final un lanzamiento de productos es algo eminentemente comercial, y obviamente hay agencias de publicidad o medios de comunicación que saben que para estas actividades hay que cobrar, ¿verdad? Entonces no son notas relevantes. ¿Dónde está la clave entonces de generar una nota? La clave está en que realmente sea una situación que realmente sea del interés público para la nación o para un grupo específico. Que realmente sea una nota en donde pueda sacarse, como decimos nosotros, carnita, información, que tanto el usuario del medio de comunicación, en este caso la audiencia o los lectores, realmente se interesen o se entretengan con esa nota que sale de lo que hace nuestra organización. Y por el otro lado también que realmente ese contenido, esa carnita que buscamos, realmente el periodista la vea como una verdadera noticia y no como una simple actividad de mensajes publicitarios disfrazados justamente de publicity. Entonces, ojo, hay que tomar en cuenta esto, ¿verdad? Luego, después de que tenemos diseñada la nota o cómo es lo que queremos comunicar, viene la siguiente etapa, que es la convocatoria. Generalmente una convocatoria a los medios de comunicación se hace con los tradicionales save the date, ¿sí? Que son invitaciones en donde se mandan casi con 15 días de anticipación o 22 días de anticipación para que el medio de comunicación reserve el día y hora en el que se le va a convocar para la conferencia de prensa. ¿Por qué se hace esto? Porque hay que tomar en cuenta que los periodistas todos los días manejan una agenda muy apretada, desde, como les digo, cubrir las fuentes que le generan noticia hasta finales de la tarde que llegan al medio para entregar las notas y que éstas salgan publicadas. Por lo tanto, tener un espacio entre los periodistas es complicado, y por eso es que es importante tener este save the date para que ellos reserven justamente la fecha.
Antes de fijar el día, por supuesto, tenemos que comprobar que no se celebre otro evento importante, porque generalmente si se celebra otro evento que va muy de la mano con el de nosotros y es más importante, los periodistas van a optar a ir por ese. Por eso con el save the date, uno reserva la fecha el periodista y ya pues solo está a la expectativa de recibir la información del lugar y dónde. ¿Qué información tiene el Save the Date? Pues únicamente la invitación directamente al periodista, muy personalizada, con su nombre, e indicarle reserva esta fecha, ¿verdad? Y generalmente las invitaciones van con la imagen institucional de nuestra organización. Luego, como les digo, después de haber hecho esto, 8 días antes ya se manda justamente por medio digital o medio impreso la invitación formal al periodista. Y esta invitación justamente debe de ir personalizada como si yo estuviera dirigiéndome al periodista. A veces pasa que, sobre todo las agencias de relaciones públicas, cometen el error que sus convocatorias para eventos de sus clientes generalmente mandan invitaciones despersonalizadas, incluso mandan una invitación diseñada no solo a nivel de imagen, sino también a nivel de redacción muy homogénea para todos, y entonces el periodista no se siente invitado por él mismo, o sea, no se siente tomado en cuenta por quien es, sino por que es parte de un gremio que hay que invitar. Entonces, ojo con estas invitaciones, deben ser personalizadas después de enviarlas, ya sea digital o físicamente. Generalmente uno al segundo día después de haberlas enviado debe empezar a llamarlos para la confirmación. Porque lo importante es que al momento de tener nuestra conferencia de prensa, en cuanto a aspectos logísticos, tengamos los lugares justos para que se sienten los periodistas y estén cómodos, la alimentación justa y las bebidas justas para poderle entregar a cada periodista. El problema es que cuando no tenemos convocatoria y no hacemos esta labor de confirmación, a veces contratamos servicios de alimentación. Por ejemplo, les digo, para 20 personas, si me llegan 2 periodistas, pues hay un desperdicio muy grande. Entonces, por eso es importante que tanto si se tiene una agencia de relaciones públicas o si uno a lo interno de la organización organiza una conferencia de prensa, uno tiene que estar llamando y confirmando para tener cuántos periodistas reales vamos a tener en esa convocatoria. Como les decía al final, después de la convocatoria justamente pues se hace esa confirmación de periodistas en donde pues solo se les indica si recibieron la invitación y luego se elabora un informe para tener claro quiénes serán los que nos van a acompañar. Tenemos que definir ya cuando hacemos la convocatoria, el lugar se tuvo que haber definido previamente porque digamos por ejemplo a la hora de enviar la invitación, no el save the date, a la hora de mandar la invitación ya tiene que especificar el lugar. Entonces el lugar es uno de los ítems más importantes a la hora de organizar una conferencia de prensa. Debe quedar muy claro en la convocatoria, como les decía en la invitación, el lugar y la hora. De alguna manera no es mala idea adjuntar un plano de la ubicación, por ejemplo, dependiendo del lugar en donde yo vaya a realizar esa conferencia de prensa. Si esa conferencia de prensa queda en un lugar muy retirado, generalmente se da un plano para que el periodista se ubique y pueda asistir. Pero en Guatemala pasa un caso en donde generalmente ya hay unas zonas geográficas en donde es adecuado realizar una conferencia de prensa y donde uno se asegura que el periodista llegue. Y estas zonas son zona número 1, zona número 9 y zona número 10. ¿Sí? No necesitamos plano, ya los periodistas lo conocen. Pero cuando nosotros desarrollamos algún tipo de conferencia en un lugar más lejano, poco conocido, es bueno colocar un plano de la ubicación para orientar a los periodistas. Sin embargo, es muy difícil que asistan. Es muy difícil que nosotros tengamos esa cobertura. Por lo cual, una de las estrategias que a veces implementa es contratar un servicio de transporte. Se acuerda con los periodistas en dónde es el punto de reunión y a ellos se les traslada hacia el lugar y se les regresa al lugar en donde se salieron de donde se salió, perdón, para que sea mucho más fácil el lograr la convocatoria de los medios. La organización de la sala, y lo veremos más adelante en algunos ejemplos, en unas fotografías, deberemos de tener en cuenta las necesidades que tiene cada medio. Los que son de televisión, pues la necesidad de tener un buen lugar para hacer una buena toma, y al igual que un camarógrafo si es medio impreso. A nivel de radio es importante también tener un buen acceso al audio
Porque, por ejemplo, en televisión sí falla el audio, aunque no es lo idóneo, pero si falla, las imágenes pueden hablar, pero no se sabe, las imágenes hablan por sí solas, pero no se tiene un contenido específico. En cambio, en radio, como solo es el tema auditivo, si llega a fallar el audio, pues obviamente se pierde el objetivo, que es que el mensaje se transmita a través del medio y comunicar. Entonces hay que tomar en cuenta estos espacios específicos tanto para las cámaras de televisión, fotógrafos, para las radios e incluso para redactores que van a tomar nota. Con este objetivo buscamos que tengan un mejor trabajo, se sientan más cómodos y obviamente no tengan interrupciones o que se estén, digamos, bloqueando unos o con otros al momento de estar en una conferencia de prensa y por el reducido espacio, por la mala logística, pues no puedan desempeñar bien su trabajo. Luego tenemos el tema del desarrollo de la conferencia de prensa, que es en donde justamente vamos a transmitir la información y los conocimientos de nuestra organización, la postura, y daremos la oportunidad justamente a los fotógrafos y las cámaras de los diferentes medios que puedan tomar imágenes de los invitados que están en la mesa o en el lugar donde está desarrollando la conferencia de prensa. El portavoz principal o el vocero principal de la actividad va a indicar cuál es el motivo por el cual se ha convocado a los medios de comunicación. Esto es al inicio en la presentación. Va a presentar justamente a las personas que se encuentran en la mesa y el orden de presentación generalmente es por precedencia, es decir, por el cargo o la importancia de los cargos que hayan en la mesa. A veces se comete el error que se empieza presentando a la gente por el extremo derecho, el que está en la mesa derecha, o el que está en el extremo izquierdo. Eso es equivocado. Recordemos que sabemos ya de lo que es la ley de precedencia y el orden de presentación es por cargo de la institución que representan cada uno de ellos. Luego, justamente al finalizar, va a invitar a los periodistas a que hagan sus preguntas y se les va a responder de manera ordenada y posteriormente eso a un cóctel. Luego, después de tener justamente el tema del desarrollo, también hay otro elemento importante. ¿Qué material es el que vamos a entregar? Generalmente el material que se entrega son los denominados dossiers de prensa, que son una especie de carpetas que tienen pues dentro de ellas el comunicado de prensa, algunas imágenes bifoliares, trifoliares, algún CD con el material digital para que los periodistas puedan utilizarlo, o puede ser un audio comunicado o un video comunicado de prensa. En resumen, este material que vamos a entregar en la conferencia de prensa debe ser aquel material que refuerce la acción comunicativa que va a ser nuestra conferencia de prensa. Es decir, que lo que se ha dicho en la conferencia de prensa, en ese material que vamos a entregarle a los periodistas, se refuerce justamente los mensajes y podríamos decir que esté de manera más extensa y de manera mejor explicada la información que hemos desarrollado en una conferencia de prensa y que por el tiempo no puede extenderse mucho. Este material se va a repartir a los periodistas, ¿verdad? Como les decía en el dossier, pues se tiene la fotografía, los videos, ¿verdad? O el soporte físico o digital de la información que estamos entregando. ¿Cuál es el resultado que esperamos de una conferencia de prensa? Es que justamente debemos de lograr que los medios de comunicación nos publiquen, ¿sí? Que esas publicaciones que hagan salgan en sus medios. Puede ser un cuarto de página, media página, página completa, un reportaje completo, pero que nos publiquen, porque eso nos va a dar pues unos parámetros de medición que ya les voy a explicar cómo se cuantifican para saber si la cobertura mediática fue de éxito, y también eso nos da la idea de que la transmisión o la masificación de nuestro mensaje a través de los medios de comunicación también se cumplió. Un aspecto importante que me gustaría destacar con respecto al tema del resultado que buscamos de la conferencia de prensa es saber identificar lo que es estos dos índices, el Add Value y el PR Value. ¿Qué es el Add Value? El Add Value es el monto total que representa las publicaciones que se han hecho en prensa como si la marca hubiese pagado
para poder comprar esos espacios en los medios. Es decir, el add value va a ser, si a mí me sacan una nota en una media página o en una página completa, el valor justamente de esa página o esa media página es mi add value. Ahora, lo que hacen las relaciones públicas es, como es un tercero que habla, ¿sí? Esto lo que hace es que genera un valor adicional a la reputación de la organización. Por lo tanto, un estándar mundial es que el PR value, que es el otro índice, el monto total del add value se multiplica por el 3.5%, ¿sí? Porcentual, o el 3.5 porcentual sobre ese monto que tiene el add value. Y de esa manera tenemos la cantidad que es el PR value, es decir, el monto que hemos logrado conseguir por medio de relaciones públicas, logrando que los medios de comunicación cubran un evento, publiquen de mi organización para construir reputación. Y entonces por eso es que tiene un valor más alto, por ese 3.5%, que es un estándar mundial que se utiliza a nivel de la industria de relaciones públicas. Otros aspectos logísticos que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, la selección y capacitación de los participantes. Lo que ya les hablé en su momento, todo lo que tiene que ver con una capacitación de voceros para definir los mensajes claves que deben de emitirse a la hora de estar en un evento como una conferencia de prensa. Los participantes en la conferencia, como les digo, deben de estar bien formados desde lo que tienen que decir hasta cómo deben de estar preparados psicológicamente y cómo deben de vestir. También deben poder manejar preguntas y sobre todo el escrutinio de la prensa que les haga en estos momentos. Otro de los aspectos logísticos es tener el contacto con los medios de comunicación. Por ejemplo, el primer paso para establecer el contacto con ellos es crear justamente una lista de correo completa de todos los editores, de todos los periodistas que están relacionados con mi institución para poderlos tener en una especie de base de datos. También es bueno incluir a los directores de noticias, los directores de estaciones de radio, en fin, con los cuales pueda yo hacerles llegar la comunicación y que formen parte justamente de estas actividades que yo desarrollo conferencia de prensa. También, como les decía, es desarrollar una carpeta de prensa. Esta carpeta generalmente viene siendo el dossier que puede tener el comunicado, un audio comunicado, un video comunicario, un CD con imágenes, fotografías que pueden ser de nuestros productos, de nuestras instituciones, de los directivos, para que el periodista tenga material para poder construir la nota para el medio en el que trabaje. En sí, es un archivo de información de fondo que se va a proporcionar a los reporteros sobre el asunto o programa en cuestión. Incluso a veces hay algunos que colocan los videos institucionales de las organizaciones. Eso es válido colocarlo para que el periodista tenga un criterio más objetivo de quiénes somos. La preparación de la sala, hay varias cosas que se pueden hacer para preparar en una habitación en donde se va a realizar la conferencia de prensa. Primero, comprobar la ubicación, sobre todo de enchufes eléctricos para la instalación del sonido, micrófonos, cañonera, los proyectores en pantalla. También colocar en la sala una mesa lo suficientemente larga en donde se coloque los nombres, cargos y el ordenamiento por precedencia para los que van a exponer o serán los voceros ante los medios de comunicación. Proporcionar suficientes espacios en la sala para que los reporteros puedan estar cómodos, pero esos espacios que estén correctamente ordenados para que el que es camarógrafo de un medio de televisión o fotógrafo pueda tener un espacio sin que se le atraviese enfrente otro periodista. Ese es el cuidado que hay que tener con la sala y lo los ejemplos. Durante la conferencia hay varias cosas que también podemos hacer para ayudarnos y que ésta se desarrolle de una mejor manera. Primero, demos la bienvenida a los miembros de la prensa conforme van llegando y generalmente es un protocolo en donde hay una persona que lo recibe, les da la bienvenida, pasan a una mesa en donde ellos se registran en un listado de asistencia colocando su nombre, móvil, correo electrónico y el medio al cual representa y luego se le lleva al lugar en donde van a estar. Haga que los miembros de la prensa se registren, como les decía, con su afiliación y que cada uno de ellos tome directamente su carpeta de prensa. Sienta a los participantes de la conferencia de prensa detrás de la mesa, ¿sí?
frente a los reporteros sentados, ¿sí? O sea, de frente la mesa de los directivos o quienes van a ser los voceros de la institución deben estar frente a los periodistas. Y aquí el ordenamiento, pues esto ya lo hemos analizado, ya hemos conocido lo que es la regla de la derecha, que es saber cuál es la posición o cómo se le conoce, ¿verdad? Cuál es la proxémica que debe de tener cada miembro que se encuentra en una mesa de conferencia de prensa, ¿sí? Permitiéndole que él tenga una mejor ubicación dentro del medio, perdón, dentro de la actividad que va a tener, que en este caso es esta conferencia con los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, en este caso, hay una regla básica que el anfitrión justamente de un evento, pues es el que se encuentra a la izquierda del centro métrico y si fuera en este caso con su esposa le cede la derecha. Pero cuando, por ejemplo, no está la esposa, podríamos hablar de que justamente acá en el centro esté nuestro anfitrión, ¿sí? Acá, digamos que no fuese su esposa, sino fuese otro directivo, aquí sería el número 2 y acá sería el número 3 y si tenemos en otra mesa el número 4 y acá podríamos tener el número 5, ¿sí? También tenemos, ¿verdad? Cuando hacemos una conferencia de prensa, pues el anfitrión se encuentra a la izquierda y ahí le cede su derecha al invitado de honor. Esto también pasa justamente en las mesas de conferencias de prensa, pues, cuando traemos a alguien especial en nuestra organización o alguien muy destacado para ella. Luego, después, podemos ver en esta gráfica, como les muestro acá, cómo están sentados acá justamente según una precedencia. Tenemos en esta parte de acá a la persona principal, que es el número 1. Aquí tenemos el número 2, número 3, número 4 y número 5. Si se dan cuenta, la precedencia es alternada, ¿sí? Uno acá, el otro acá, el otro acá y el otro acá. Esto es en una mesa de conferencia de prensa. Y ustedes lo pueden ver acá arriba, justamente tenemos al uno que es el presidente del acto. Y aquí, pues la presidencia, dependiendo de nuestra organización, generalmente lo vamos a hacer por el grado de importancia que tengan los cargos de la organización. No son por los nombres de las personas, sino son por su cargo. ¿Cuándo es necesaria entonces una conferencia de prensa? Pues la organización podría realizar una conferencia de prensa siempre, como les digo, que haya un acontecimiento lo suficientemente relevante que amerite ser tomado como una noticia. Y sobre todo que esta noticia sea del interés para la población o grupo objetivo al que nosotros nos vamos a dirigir. También es importante recordar que no se debería realizar una conferencia de prensa muy a menudo, porque aburrimos a los periodistas y prácticamente pues ya no nos tomarían en cuenta al momento de hacerle las siguientes invitaciones, porque prácticamente ellos no son tontos, sino que pues automáticamente pues se dan cuenta que se quiere hacer publicidad gratuita a través de ellos. La conferencia de prensa tiene que ser para un acontecimiento muy especial o en un acontecimiento, por ejemplo, una crisis en donde estemos involucrados, que realmente ha generado una noticia y que es importante salir a dar la cara. Algunos casos en los que una conferencia de prensa podría ser una buena idea, bueno, pues podríamos hablar cuando el acontecimiento incluye a un individuo destacado a quien los medios deberían tener acceso. Tenemos a un conferencista invitado en nuestra organización o una eminencia o a un artista. Ahí valdría la pena hacer una conferencia de prensa. Otro aspecto podría ser cuando la organización tiene avisos significativos que hacer, por ejemplo, en torno a una crisis, en torno al inicio de una campaña, digamos, muy importante de comunicación o, por ejemplo, dar explicaciones cuando se han hecho algún tipo de actividades de cabildeo. Y finalmente, cuando hay una crisis en donde se necesita sentar una postura y tranquilizar justamente a aquellos públicos que están vinculados a la organización de manera reputacional para que por medio de nuestra comunicación se mantengan tranquilos y nuestra reputación en ellos se siga manteniendo y no perderla. Aquí podemos ver algunos ejemplos, como les decía, por ejemplo, aquí tenemos, esta es una fotografía de una conferencia de prensa en México,
en el marco, me parece, de algunos problemas que estaba teniendo el Partido Revolucionario Institucional. Pero más que todas estas fotografías es para que veamos el tema logístico de una conferencia de prensa. Por ejemplo, si yo tuviera que destacar acá, aquí con amarillo, el orden como están sentados aquí sobre la mesa, ustedes pueden ver que está muy bien ordenado. Definitivamente estamos viendo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas las que están en la mesa y por lo tanto estas dos personas que están aquí podrían ser el centro métrico que lo tenemos aquí en medio de los dos. Él podría ser el número 1 en este caso del partido, y aquí el número 2, ¿verdad? Por ser personas importantes. No sé, desconozco si posiblemente esta persona que se encuentra acá sea un invitado de honor. Lo que sí es que estamos viendo que hay un orden de precedencia muy bien definido, tanto acá como en la parte posterior. Recuérdense ustedes que a la hora de ordenar por precedencia, vuelvo a insistir, aquí tenemos al 1, aquí tenemos al 2, perdón, aquí tenemos, él es el número 1, aquí, tenemos aquí al número 2, el 3, la número 4 es ella, 5, es un orden de precedencia alternado, 6, tenemos aquí al 7 y finalmente la 8. Pero si se dan cuenta en la parte posterior, allá, de ellos tenemos a otros miembros del partido. ¿Cómo los sentamos a ellos? Pues la misma teoría. Iniciamos por el centro métrico, vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiere decir que ellos dos, los dos que están atrás, son los que siguen importancia. Entonces podríamos empezar aquí. Tenemos al 9, aquí atrás tenemos al 10, tenemos al 11, 12, tenemos aquí al 13, tenemos aquí al 14, 15, aquí atrás, y finalmente el número 16. Eso es ordenar según la ley de precedencia nuestra conferencia de prensa y como les digo aquí serán por el orden de los cargos. ¿Qué otro aspecto logístico podemos tener? Bueno, pues es importante justamente que en cada conferencia de prensa tengamos justamente la identificación de nuestra institución. En este caso pueden ver acá, pues es un gran isotipo de el Partido Revolucionario Institucional que se coloca como una especie como de un acrílico en la pared. Pero esto lo podemos sustituir con un back panel en donde esté la imagen institucional de nuestra organización o bien la imagen de nuestra organización con otras instituciones con las cuales estemos desarrollando esto. Por otro lado, aquí podemos observar también que hay una cierta decoración que si se dan cuenta no afecta a la visual de los periodistas a los rostros de ellos. ¿Se puede utilizar este tipo de decoración? Sí se puede utilizar, solo que por ejemplo para mi gusto yo trataría de que no se vieran estas macetas que ven acá, sino que trataría de utilizar arreglos de cierta manera unidos y que no dé la percepción de que se fueron colocando simples macetas en esa conferencia de prensa. Otro aspecto importante que es de tema logístico, yo quiero que vean sobre la mesa, aquí los voy a señalar con esta flecha, cómo tiene ordenados sus documentos esta persona. En este desorden, fácilmente puede en algún momento perder mucho tiempo en lo que busca la información, sobre todo dar una respuesta a las preguntas que le haga un periodista. El orden generalmente es como ustedes lo pueden ver acá, aquí lo voy a señalar con color celeste, el orden que tiene aquí él. Todos sus documentos están ordenados en un solo bloque y de tal manera, por ejemplo, que a la hora de utilizarlos, los puede leerlo y le da una vuelta atrás. Entonces, esta es la manera correcta de tenerlo. También esto que ustedes ven acá, tener celulares acá es totalmente negativo. Acá, por lo que puedo observar, por el salón, justamente se tiene un muy buen audio. Pero imagínense ustedes que en otros casos, y lo vamos a ver en unos ejemplos más adelante, se coloquen aquí todos los micrófonos, el vibrar del micrófono o incluso si no se coloca en modo vibrador, sino que en sonido, este sonido o el vibrar del teléfono va a afectar la transmisión
del audio a través de los micrófonos y va a causar ruido. Así que es importante no tener sobre la mesa este tipo de material. Sí es bueno, como en el caso de ella, que ustedes ven acá, tener un lapicero en el cual pueda escribir o anotar aquellas preguntas que se tienen. Y por supuesto, acá, este es un error logístico que considero yo que está aquí en esta conferencia de prensa. Si ustedes se dan acá cuenta, aquí lo estoy encerrando, el micrófono está hasta acá. Definitivamente lo han de haber hecho a un lado porque se escuchaba muy bien, pero si realmente no vamos a utilizar micrófono, no hay que dejarlo sobre la mesa. Tenemos que retirarlo, ¿sí? Porque puede ser un elemento que estorbe. Miren, incluso en el lugar en donde está, en algún momento pues se puede caer y esto puede quitar la atención. Cuando yo veo esta fotografía, miro cómo están colocados los periodistas. Quisiera pensar que en esta parte de aquí atrás que les estoy señalizando, que es donde están los otros periodistas, pues definitivamente no hay problemas porque como las personas que están acá, los que están aquí enfrente, están sentados, no interfieren justamente con la visual. Sin embargo, aquí yo ya puedo ver un problema. Por ejemplo, acá les estoy señalando una cámara y está justamente a un lado de la cabeza de este periodista. En cualquier momento este periodista se hace a un lado y le tapa la buena imagen a los periodistas. Pero si todos ellos están sentados y los demás periodistas, así como los que tengo por acá o como el que tengo por acá, están parados, pueden tener una buena toma. Y eso es lo que tenemos que ver. Generalmente a mí en conferencias de prensa este tema de estar sentados en el suelo no me gusta porque es denigrar, no darle el lugar que le corresponde al periodista, y para mí deben de estar cómodamente sentados y estratégicamente ubicados para que puedan cumplir su labor. Veamos otro ejemplo acá. Este es un ejemplo ya más guatemalteco, hablando justamente de algunas instituciones de orden público. Pues aquí tenemos a el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. Aquí podemos observar algunos aspectos logísticos. Si se dan cuenta, por ejemplo, insisto, sobre la mesa debe de estar limpia y en la mesa solo deben de haber pues aquellos elementos, por ejemplo, como lo estoy señalando acá, los micrófonos. Estos son micrófonos con más estilo, más delgados, de fácil movilidad, y hay varios para que puedan ser manipulados por cada miembro del Tribunal Supremo. Pero, por ejemplo, aquí en azul les voy a señalar esta bolsa que está acá. Me pareciera ser que es la bolsa de los lentes de la señora magistrada, pero no tendría que estar haciendo nada acá. Por ejemplo, acá yo estoy viendo este libro enorme, creo que es un informe que tiene este otro magistrado acá. También esto no debería estar, únicamente deberían de estar este tipo de documentos como papeles bien ordenados, por supuesto, para que sean manipulados justamente por los magistrados. Si aquí me voy al orden de precedencia, pues están muy bien colocados. Acá como número 1 tenemos al magistrado Solórzano, ¿sí? El número 2 está acá, número 3, 4, 5, en este caso, pues aquí está otra magistrada, la licenciada Naeli López, que ella es suplente en esta ocasión en esta conferencia de prensa. Pues definitivamente ella estaba colocada, tenía que estar presente y por eso está como número 5, y número 6, que este es otro magistrado suplente. Aspectos de vexilología y precedencia de banderas, pues aquí les vamos a poner a ellos un 100, el pabellón nacional a la derecha y a su izquierda la bandera de la institución. Vuelvo a insistir, ley de la derecha en las banderas, la bandera nacional, por ser el símbolo más importante de una nación, jamás va a ceder la derecha a ninguna otra bandera, ni siquiera una bandera de otro país en su territorio, en su territorio. Y aquí también podemos ver un error. Si se dan cuenta acá, vamos a ver, voy a señalarlo acá, tenemos las banderas nacionales, pero el logotipo que ustedes pueden ver acá, que lo estoy señalando en amarillo, está prácticamente bloqueado o tapado por las banderas. Lo ideal es que el pabellón nacional hubiese estado de este lado y la bandera de la institución de este lado, para que visualmente se viera, en este caso, pues ese logotipo del Tribunal Supremo Electoral. Y otro error terrible, imagínense ustedes que esta fuera una fotografía de prensa,
aquí tenemos ciertos intrusos, aquí lo estoy señalando de verde, metidos en la fotografía. Ella, me parece que ella es auxiliar del jefe de comunicación del Tribunal Supremo o de protocolo. Ella no tendría que ser nadie tendría que estar absolutamente haciendo algo atrás de ellos. Entonces, este es un error garrafal. Si esto sale en la noticia, pues prácticamente quita la atención de quienes son, en este caso, los magistrados que están aquí enfrente, justamente por la aparición de ella que ustedes la ven acá. Veamos este otro ejemplo. Este ejemplo lo tomé porque sucedió hace un corto tiempo una visita de senadores de los Estados Unidos a Guatemala, y al finalizar esta visita pues improvisaron una conferencia de prensa. Vamos a analizar justamente acá algunos elementos. Quiero empezar con la ley de la derecha y la vexilología de las banderas. Por ejemplo, acá veo yo que pues estamos aquí es territorio guatemalteco, pues la bandera nacional está correcta, y la bandera de Estados Unidos, que es la nacionalidad de ellos, o por lo menos de la mayoría de los que están ahí en esta fotografía, está a la izquierda. Insisto, si estamos en territorio guatemalteco, la bandera de Guatemala, la bandera nacional, nunca le cede la derecha a ninguna otra bandera. Y esto no es solo Guatemala, sino en cualquier parte del mundo. Si aquí estuviéramos nosotros en Estados Unidos, esta fotografía fuera, por ejemplo, les digo, en el aeropuerto de Estados Unidos, sería la bandera de Estados Unidos estaría en la derecha y a la izquierda la bandera nacional. Otro aspecto importante que justamente ahora lo veo es entonces cómo yo puedo determinar acá cuál es la derecha y cuál es la izquierda, porque para mí, cuando yo menciono que la bandera de Guatemala debe estar a la derecha, es izquierda mía. Recordemos que hay un punto importante que determina cuál es la derecha y cuál es la izquierda en cualquier evento, y es el centro métrico. El centro métrico yo, digamos, lo podría señalar acá, ¿sí? Porque por lo que veo, aquí está la persona más importante en este momento en esta delegación de Estados Unidos, que es esta senadora, ¿sí? Entonces, toda esta área de aquí es el centro métrico. Mi derecha, o yo voy a establecer la derecha de la bandera a partir del centro métrico, pero viendo hacia el frente, es decir, hacia el público que yo estoy viendo. O sea, mi derecha va a ser desde la vista como si yo estuviese viendo al público. Entonces, por eso es que esta es la derecha, ¿sí? Pero para nosotros que lo estamos viendo de frente es izquierda. Igual pasa con la bandera nacional. Muy bien. Entonces, en estos aspectos está correcto el protocolo. Otro aspecto importante acá, y creo que aquí sí es un error, también vuelvo a lo mismo, esta fotografía, vean acá al fondo, tenemos, me parece que es un jefe de seguridad, en este caso del lugar en donde están, y salió en esa fotografía. Entonces también hay que tener mucho cuidado, insisto, cuando se hace una conferencia de prensa hay que cuidar esos detalles, que nadie se encuentre atrás para no quitar la atención. Aquí hay un error también justamente de ubicuidad y proxémica en este sentido acá en esta fotografía. En primer lugar, yo veo a cada uno de todos estos senadores que se encuentran acá y senadoras de manera desordenada. Es decir, si mucho yo puedo entender que ella es la principal, porque ella es la que está justamente en el podium hablando justamente a la prensa. Y posiblemente aquí vemos a Norma Torres como congresista de nacionalidad guatemalteca, y como la visita fue en Guatemala, que ella está ocupando aquí pues un lugar, si quieren, de manera desordenada, pero importante, que se destaca o se ve ante los medios. En esta situación yo creo que acá debió de haberse ordenado por precedencia justamente a todos los senadores por el grado de importancia. Digamos, en este caso, como todos los senadores son importantes, prácticamente pues podríamos haberlos ordenados por orden alfabético, por cada estado que representan, ¿ya? Por orden alfabético de ellos, ¿sí? O bueno, podría haber ordenado yo a ellas dos, como les decía, a quien está en el podio y a Norma Torres, como las primeras, la 1, la 2 y el 3 podría haberlo ordenado a partir de cada senador por las precedencias que ya les acabo de mencionar. Entonces quería destacar esta fotografía porque aquí
independientemente que todo el tema protocolar está adecuado, digamos los elementos como las banderas, el podium, hay errores todavía que se tienen acá. Por ejemplo, el orden de quienes están dando la conferencia de prensa y por supuesto de la persona que vemos allá en el fondo. Todo lo contrario de esto es con esta fotografía, que aquí sí vemos un orden más lógico. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá que algo básico pues es el back panel del evento o la actividad que se está realizando. Tenemos un podium justamente que generalmente los podiums transparentes me gusta utilizarlos siempre y cuando tengamos una posición correcta o las personas que lo van a utilizar como maestro de ceremonias o como quien vaya a utilizarlo para ser vocero y emitir un mensaje desde este podium, pues sepa también una correcta postura. Porque miren esto, tenemos aquí este podium, es transparente, pero quiero que vean la posición de las piernas acá de ella. Pareciera que estuvieran como dobladas, ¿verdad? Y son expresiones no verbales que pueden denotar nerviosismo al momento de estar frente a la prensa. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de podiums que utilizamos. Luego acá yo lo que puedo ver es que sí hay un ordenamiento, digamos, de ellos y de ellos. Y me parece que estamos aquí hablando de una precedencia que ya tienen formada, organizada. Yo colocaría, me daría la impresión de la número 1, la número 2, el número 3, 4, 5, el 6 y el 7. ¿Sí? Tenemos a un grupo impar y por lo tanto la persona más importante está aquí en el centro. Vemos justamente también las posiciones de las manos de quienes están frente a los medios de comunicación. Esta es una posición incorrecta, puede denotar algún problema físico o de enfermedad que está teniendo la persona o nerviosismo. Esta es una posición correcta, esta es otra posición correcta, lo único es que aquí yo elimino estos papeles de acá, eso no es correcto. Para eso está este podium, si yo tengo estos mis papeles yo lo coloco acá en el podium, no los tengo en la mano, igual en el caso de ella. La posición de él está correcta y esto sí es fatal. Esta posición, tache, que ustedes ven acá, mala. Las manos en la bolsa de los pantalones denota como excesiva comodidad ante los medios de comunicación, como casi, bueno, ¿qué me importa lo que está pasando? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Pero en sí, en cuanto al ordenamiento de cada uno, me parece muy buena este ejemplo. Estas otras situaciones que pueden ocurrir a nivel logístico en nuestra conferencia de prensa. A veces nuestros, ¿qué les puedo decir yo? Equipos de sonido en nuestras salas de prensa no son muy buenos. Y cuando no son muy buenos, ¿eso en qué repercute? En que el periodista no puede levantar, digamos, el micrófono, si lo quieren ver así, al aire, ¿verdad? O acercarlo a una bocina para poder captar el audio. Entonces lo que hacen algunos periodistas es colocar justamente todos sus micrófonos sobre la mesa. En algunos casos pasa esto, cuando no tenemos a alguien que los ordene, cuando no hay alguien que conduzca la conferencia de prensa o la logística, cuando no tenemos una planificación, el periodista nos va a encaramar sus micrófonos encima de la mesa y vean esto, este me parece que es el principal, pero miren, lo hicieron a un lado, tenemos aquí uno encima de otro, uno afectando a otro. Tenemos este que está aquí, que les estoy señalando, no sé qué tanto pueda captar porque tiene enfrente a otro. Entonces es donde les digo, ahí es donde nosotros tenemos que tener empatía con el periodista y saber ayudarlo para que los micrófonos estén colocados de tal manera que puedan ser captados. Pero para evitar esto, porque esto es complicado, porque entonces a quién coloco primero o a quién segundo, lo ideal y lo mejor es en este caso que tengamos un buen audio en donde ellos puedan recoger el sonido. Otro aspecto importante acá es que yo quisiera que le pongan atención a este periodista que está acá con su cámara, es un iPhone, un teléfono conectado, y si se dan cuenta está en una posición en donde tarde o temprano va a bloquearle la vista a estos periodistas. Ojo con eso.
A veces tenemos conflictos en nuestras conferencias de prensa que los periodistas se pelean porque uno no deja ver a otros. La culpa no es de ellos, la culpa es de nosotros por no tener una buena logística. Y al no tener una buena logística, pues entonces se dan a veces temas excesivos de comodidad. Por ejemplo, aquí tenemos a estos periodistas que generalmente pues se encuentran en una posición cómoda que no sería la adecuada al momento de estar ofreciendo una conferencia de prensa. Aquí asumo yo que ya está la conferencia de prensa y vean ellos la posición muy cómoda y ni poniendo atención. Por ejemplo, acá esta fotografía me gusta mucho porque aquí sí vemos una logística y planificación y diseño de un lugar adecuado para una conferencia de prensa muy bien elaborado. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta acá, todos los periodistas que son de televisión, pues están ubicados, si lo ven aquí en este centro de la sala, en donde se sabe que estos periodistas acá no pueden pararse, pero sí están cómodamente sentados para poder escuchar la conferencia de prensa. Algunos pueden utilizar sus cámaras sentados, pero no tienen la dificultad de que el periodista que está enfrente los afecte porque si se dan cuenta las sillas están en declive. ¿De acuerdo? Entonces, aquí atrás vemos otro grupo de periodistas también que están más altos y que de alguna manera nos ven afectados por estos periodistas que están de pie. Y si se dan cuenta, cada periodista tiene su espacio delimitado para que pueda desarrollar su trabajo. Vean esto. Este sí es un zafarrancho completo. Imagínese usted que en una sala de prensa usted tiene a todos ellos sentados ahí cual camping que se esté realizando de parte de un medio de comunicación. Primer riesgo que hay, por ejemplo, ella definitivamente viene caminando entre ellos. Imagínese usted que en plena conferencia de prensa se atraviese ella, bloquea a todos los periodistas que se encuentran en esta línea, acá, la imagen de ellos, y aparte ella puede caerse en medio de los que están aquí sentados, haciendo de esto un circo y pues obviamente ¿qué es lo que pasa? Quita la atención al mensaje central que se quiere dar a conocer. Esto de estar sentados aquí es poco cómodo para ellos. Aquí yo veo un serio problema. Aquí están unos sobre otros. No vemos, digamos, que haya una comodidad para, sobre todo para los que están hasta aquí atrás, de poder transmitir sus señales. Vean acá, este es otro gran problema que hay. Si usted tiene un periodista, y aquí lo estoy señalando en color rojo en grande, un periodista que va a transmitir en vivo, trate de que el espacio sea fuera de el espacio asignado a los demás periodistas que solo van a grabar o a cubrir la conferencia de prensa. Porque ¿qué es lo que pasa? Este audio puede ser grabado en cada uno de estos medios de comunicación y esto puede repercutir enormemente. Vean este caso, esta es una sala más pequeña, pero aquí sí yo ya veo un orden más interesante. Aquí tenemos otro elemento que aparece que es el retroproyector, que me parece que sí esté colocado al frente sin interrumpir justamente a todos los periodistas haciendo su labor acá. Aquí es otro cuarto pequeño, pero mire este desorden. Tenemos gente sentada. Tarde o temprano este fotógrafo se tendrá que parar porque digamos si se da cuenta usted la foto es para arriba, tendrá que pararse y a quién va a afectar pues justamente a ellos que están en esta parte de acá de la sala. Aquí yo veo también otro problema, veo a estos camarógrafos que se están bloqueando unos a otros y lo cual pues es como les digo va a afectar tarde o temprano no solo al periodista en su nota, van a salir molestos, sino que al final, por estas situaciones, puede hacer que un periodista no saque la nota de nosotros en el medio en el cual queremos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, ordenarlos a todos los periodistas acá, también por orden de confirmación es lo ideal, y que en cada lugar que se le coloquen sea adecuado para que ellos puedan hacer mejor su trabajo. Otra de las herramientas importantes que tenemos justamente en una conferencia de prensa es el comunicado de prensa. El comunicado de prensa viene siendo una, digámoslo así, una nota de prensa redactada por la organización con el objetivo que sea publicada en un medio o bien que traslade la información de nuestro evento, de nuestra actividad al periodista, él o lee
ya tiene una idea central de lo que va a ser la información o la noticia que vamos a generar y por medio de ese comunicado puede apoyarse para redactar la nota y que salga en el medio impreso. Por lo tanto, si esta es la función de un comunicado, el comunicado debe responder a las famosas preguntas de qué, quién, dónde, cuándo y el por qué, que son las 5 preguntas básicas que debe de cubrir una noticia. Sobre quién trata, cuál es la noticia, cuándo ocurre, dónde tiene lugar el evento, por qué es noticia y cómo se desarrolla. Y sobre todo en la estructura del comunicado hay que tomar en cuenta que debe tener un título realmente original, ¿sí? Que realmente sea un título que atraiga. Este título tiene que ser en negrita, ¿sí? Y sobre todo tratar de que las palabras que son importantes sean señaladas dentro del texto, ya sea de manera mayúscula, aunque sabemos que escribir en mayúscula no es correcto ortográficamente, pero sí podemos señalarlas subrayándolas. Tiene que tener un cuerpo del texto, las fechas en las que se está haciendo el comunicado y en las que se van a realizar nuestros eventos que describimos en el comunicado, y por supuesto la firma y contacto de quién es la persona a la cual el periodista se puede abocar para ampliar más información. Por ejemplo, este es el ejemplo de un comunicado que yo redacté simulado. Voy a dejar algunos minutos para que ustedes puedan observarlo y generalmente ustedes se den cuenta de qué aspectos interesantes tiene en esta manera de presentarlo. Pueden leerlo ahora. Muy bien. Quiero destacar algunos aspectos importantes. Un comunicado de prensa, como es el ejemplo de acá, lo voy a señalar en color rojo, bueno, en color azul con estas flechas. Un comunicado de prensa siempre tiene que tener la identificación. Un comunicado de prensa generalmente lo entregamos en una hoja carta que va dentro del dossier o en un sobre para el periodista. Entonces, este documento debe ir en consonancia con la imagen institucional o imagen corporativa visual que tenga nuestra organización. Por lo tanto, puede tener un logotipo en que puede estar al centro o puede ser colocado al extremo de la hoja en la parte superior como encabezado. Luego viene la parte en donde les menciono que debe de tener un título sugestivo que llame la atención y que ese título se vea reforzado con una frase que englobe justamente sobre la gran idea que se va a encontrar el periodista dentro de ese comunicado. Eso es importante. Luego, en esta parte de acá, ustedes van a poder observar que se coloca el lugar y la fecha. En Guatemala están acostumbrados a colocar Ciudad de Guatemala, pero el nombre correcto de esta ciudad es la Nueva Guatemala de la Asunción, no Ciudad de Guatemala. El nombre correcto de esta ciudad, de la ciudad capital del país Guatemala, es la Nueva Guatemala de la Asunción. Entonces se coloca Nueva Guatemala de la Asunción, el mes y el año. Y luego tratamos o arrancamos justamente nuestro comunicado con una frase que llame la atención. Por ejemplo, acá, Gran Chaparral es el nuevo concepto gastronómico que supone un viaje inédito en el paladar de los comensales que asistirán a este nuevo restaurante o que asistan a este nuevo restaurante. Esa es una frase interesante. Después de que tengo esta frase introductoria, ya tengo el cuerpo del comunicado, que podríamos decir que es esta parte de acá, en donde explico a grandes rasgos lo que quiero dar a entender como noticia relevante para el periodista. ¿Por qué es relevante el Gran Chaparral, una experiencia que fascina el paladar? Bueno, pues aquí lo voy a explicar en esta parte central que es el cuerpo de el justamente comunicado. Y luego en la parte final empiezo yo a colocar justamente los aspectos en donde se encuentra, en este caso el restaurante, o puedo colocar en dónde se va a llevar a cabo
el evento que voy a realizar de lanzamiento o algún otro aspecto de ubicación de las personas para dar esa información que me interesa que ellos sepan. Finalmente, en los comunicados se coloca el contacto y con esto se cierra, pero a mí me gusta generalmente ahora con la era tecnológica, pues tratar de crear de antemano algunos hashtags en relación a la temática para que eso empiece a generar comunicación. Miren, antes no habían redes sociales, entonces por lo tanto, esto no se coloca en los comunicados. Ahora sí es importante sugerir a las instituciones que creen sus hashtags para que pueda haber también una interacción comunicativa de los públicos con las instituciones, en este caso con el restaurante Gran Chaparral. ¿Y cómo se van a enterar estos públicos de eso? Bueno, pues a través de los medios de comunicación. Entonces al medio de comunicación ya de antemano también en el comunicado se les sugiere cuáles son esas plataformas digitales que, pues, con las cuales se estará comunicando justamente esta institución. Y finalmente termino con quién será el contacto para atender a los periodistas al momento de buscar ampliar más la noticia. El nombre, el teléfono celular y por supuesto el email, que es algo importante en donde puede localizarse. Acá yo tengo un comunicado justamente que hizo la Municipalidad de Guatemala, en donde yo veo que tiene, pues, digamos, varias falencias en este caso. Por ejemplo, pues sí manejan en este caso su imagotipo, el título de comunicado de prensa, Municipalidad de Guatemala, pero esto no es un encabezado, ¿sí? O sea, esto no es un encabezado sugestivo, por lo tanto no llama la atención. Luego vemos acá en algún momento que utilizan acá el nombre de Guatemala, que es extraño porque, pues como les digo, aquí es la nueva Guatemala de la Asunción. Y si se dan cuenta, cuando uno empieza a leerlo, justamente es una declaración por un hecho que acaeció justamente en un área, digamos, en una unidad de la municipalidad. Aquí podemos ver realmente, no vemos que esta primera oración que vemos acá sea lo suficientemente atrayente para poder decir que va a llamar la atención del periodista y de, en este caso, el lector o el televidente que lo vaya a escuchar. Tenemos acá la parte del cuerpo del comunicado, que es prácticamente una relatoría de hechos. Y finalmente aquí vemos una gran falencia. No tenemos el contacto a quién se pueden abocar. Esto es un ejemplo de un mal comunicado que, como si se dan cuenta, a veces en las grandes instituciones también se cometen. Porque, por ejemplo, si yo quiero aclarar más información sobre estas actividades culturales de la municipalidad, ¿a quién me aboco? No me dicen a quién contacto. Y si tengo que llamar a la municipalidad y esperar a que me atiendan o estar cambiando de extensión a extensión para que me atienda alguien, pues prefiero mejor ya no sacar esa nota. Entonces hay que tener cuidado con esto. Y además ahora tenemos una siguiente herramienta, además de la conferencia de prensa, las entrevistas. Las entrevistas generalmente tienen un objetivo muy claro, que es transmitir información a partir del testimonio de manera más directa con las personas que están relacionadas plenamente con un hecho concreto de nuestra organización. Estas entrevistas lo que buscan es tener un acercamiento más en confianza que realiza un periodista para poder ahondar justamente en alguna información que no ha quedado muy clara y que nosotros como organizaciones lo tenemos que ver como una oportunidad para poder llegar a la población en un contexto más cómodo, más de diálogo y que nos permita, pues con el tiempo que nos asigne el medio de la entrevista, aclarar ciertos puntos que posiblemente estén generando una crisis reputacional para nuestra organización. Deben ser siempre los periodistas muy bien recibidos si la entrevista fuera en nuestras oficinas, o bien tener bien o recibir bien, en este caso, las invitaciones que ellos nos hacen para visitar sus estudios y poder tener una entrevista con ellos.
Además, tenemos que saber que ellos deben contar con nuestra acción inmediata, sobre todo tomando en cuenta porque es la oportunidad que tenemos para dirigirnos a nuestra población. Y debe de tomarse el tiempo para evaluar las preguntas o anticipar justamente al entrevistador cuáles serán las preguntas que nos van a hacer a nosotros, ¿sí? Con el objetivo de poder determinar eh, a lo que el periodista quiere llegar. Y antes de hacer una entrevista, pues también se planifica desde el hecho de conocer quién es el periodista, cuál es su línea editorial, cuál es su estilo de entrevistar, porque de esa manera nosotros sabemos con quién pues prácticamente nos vamos a sentar. Yo generalmente le digo a mis clientes que a los medios de comunicación no hay que verlos como enemigos, hay que verlos como aliados y que nosotros como relacionistas públicos tenemos que tener una empatía con el periodista. El periodista lo que busca es hacer su trabajo, es buscar la información, es incluso como mencionaba la periodista Mampur, el periodista no busca la imparcialidad, busca la verdad, que eso es muy diferente, busca llegar a una verdad y la verdad se construye en base a la investigación de diversas fuentes y una de las fuentes somos nosotros. Por lo tanto, nosotros lejos de verlo como enemigos, como lo ven algunas organizaciones, veámoslos como personas profesionales con los cuales vamos a entablar una conversación y a través de ellos es que nos van a permitir aclarar muchas situaciones complicadas que puedan ser en una situación de crisis de la organización o bien de algún evento en específico. Por eso, para una entrevista, generalmente alguien que esté en dirección de comunicación o sea relacionista público debe de generar talleres de preparación de voceros, como les mencionaba, en donde se incluya cuál es la postura, cuál es la forma de hablar, cuál es la forma de presentarse a una entrevista de televisión y radio, que eso también son ejercicios. ¿Cuáles son los tipos de entrevistas que se pueden tener con los medios de comunicación? Puede ser una entrevista en prensa escrita y esto que implica que va a convenir que nosotros tengamos que planearla en un entorno relajado, distendido y en donde las personas, tanto el entrevistado como el entrevistador, se sientan cómodos para poder abordar los temas que se quieren tocar en esa entrevista. Siempre debe tenerse en cuenta que a una pregunta tiene que haber una respuesta y por eso es válido en algún momento que el periodista envíe sus preguntas o el entrevistador pues informe sobre qué temas él va a responder y cuáles temas no va a responder. Recuerden que las preguntas también en una entrevista deben ser cortas y sencillas para que las respuestas sean de esa manera. También tenemos entrevistas en radio, ¿sí? En donde también se cuenta con un guión para saber qué temáticas se van a abordar. Y del lado del periodista lo que hace esto es evitar en algún momento algún tipo de aspaviento o algún tipo de molestia del entrevistador que lo proyecte al aire, estando en una entrevista de radio y realmente dejen vergüenza al periodista. Pero también sirve para que en este caso el entrevistador conozca sobre lo que se va a hablar y vaya preparado de tal manera que la entrevista sea o cumpla el objetivo informativo que es el que se persigue. Y finalmente tenemos la entrevista en televisión, que es la más complicada porque ahí no solo se escucha a la persona, sino se le ve. Y tiene mucho que ver el lenguaje no verbal. Hay movimientos de rostro que pueden denotar nerviosismo, que se está mintiendo o que no se sabe nada y que es inseguridad. Entonces, en el tema de una entrevista de televisión, la preparación para abordarlas es importante, no solo en el manejo psicológico, sino en el aspecto visual, cómo me presento, cómo me visto, sino también cómo manejo inteligentemente mis emociones para que no se vean reflejadas al momento de proyectarlo con el rostro, con las manos o con la posición corporal. Así que esto es parte justamente de dos de las principales herramientas que debe tener una conferencia de prensa. Y ahora pues pasamos a otra herramienta importante que es ya el tema del discurso. El discurso. Como lo hemos venido platicando, pues en la conferencia de prensa hay aspectos logísticos, hay aspectos de herramientas que nosotros tenemos que aprender a utilizar. Pero uno de los aspectos fundamentales y herramientas fundamentales de cualquier herramienta
de relaciones públicas, ya sea la conferencia de prensa, ya sea una entrevista, o todo lo que tenga que ver en comunicación con los medios de comunicación, es el discurso. ¿Por qué el discurso? Porque el discurso es el que engloba o condensa los mensajes claves positivos que nosotros hemos identificado, que tenemos que decir justamente para poder contrarrestar los mensajes negativos claves que se están diciendo en nuestra organización. Entonces, el discurso es el lenguaje puesto en acción, ¿sí? Y consiste en la producción de diversos enunciados que están conformados justamente por algunas ideas, por algunos extractos de algunos otros textos y que se entremezclan con esos mensajes claves que necesitamos dar a conocer. Un discurso proviene del latín discurrere, que significa correr en todos los sentidos, ¿sí? El discurso lo que busca es generar un tema de interés general. Y cuando les hablo justamente del latín discurrere, porque correr en todos los sentidos, el significado de eso es porque un discurso puede abordar diversas temáticas, puede abordar diversos sentidos. Un discurso puede expresar diversas maneras de pensamiento. Y por lo tanto, lo que se busca es que esas diversas temáticas se engloben en un discurso que sea pertinente para cada una de ellas. En un discurso, justamente quien lo emite está, pues, de cierta manera investido de autoridad y, como les decía, viene siendo un conjunto de enunciados orales y escritos que funcionan como en una totalidad, en el cual, pues, como usted lo hicimos o como se han hecho ejercicios con respecto a determinar mensajes principales, mensajes secundarios, pues son esos mensajes dentro de nuestra matriz de comunicación que deben de estar ya reflejados en los discursos que vamos a mencionar. Es decir, esas frases clave siempre tienen que aparecer. Su finalidad, pues justamente es convencer o persuadir al auditorio. Entonces, un discurso es el acto de hablar y de emitir enunciados para generar justamente un discurso que sea convincente para todas las audiencias o los públicos a los cuales nosotros nos vamos a dirigir. ¿Qué aspectos tenemos que tomar en cuenta al momento de elaborar un discurso? Primero que todo, la intención. Y ustedes van a tener algunos ejercicios, digamos, en donde la intención está marcada justamente por la entonación y las acotaciones que tengan nuestros textos para que nos puedan guiar la manera de cómo debemos de emitir esos enunciados. Eso siempre va muy de la mano con una técnica vocal, verbal, con talleres de locución para que podamos ser más convincentes en nuestro discurso. Recordemos que el emisor puede tener diversas intenciones, puede ser informar, convencer, exponer, lograr un acuerdo o aprobarlo, dependiendo muchas veces de la entonación y la proyección que tengamos de nuestra voz. Así serán las intenciones con las cuales nos van a identificar para lograr sí o no se cumple el objetivo que buscamos de nuestro mensaje al transmitir. Luego, como ustedes pueden ver acá, todo discurso debe de tener un propósito o una finalidad. Y el objetivo que se persigue de cada discurso está marcado por los resultados que se van a esperar, ¿sí? Ese propósito, como lo menciono acá, es ese objetivo que buscamos nosotros. Buscamos con nuestro discurso convencer a las personas que no contaminamos, buscamos con el discurso convencer a las personas que posiblemente somos una institución que sí estamos preocupados por la situación del país, somos una institución que no queremos dañar a los vecinos, en fin, a través de ese discurso es lo que nosotros vamos a buscar como propósito para que se cumplan los resultados que esperamos. También implica que organicemos nuestras ideas, que estas deben de estar organizadas y sobre todo por orden de importancia. Y ese orden de importancia lo marcan justamente los mensajes principales y secundarios. Mensajes negativos que contrarresten los positivos que contrarresten los negativos. Y sobre todo es importante también el uso distinto de diversos tipos de discursos. Por ejemplo, en nuestro discurso podemos integrar maneras como narrativas o puede ser discursos expositivos, incluso podemos incluir argumentos poéticos para enriquecerlo, pero que al final no se pierda la esencia que es buscar
un propósito que es dar a conocer nuestros mensajes claves. También hay que tomar en cuenta que hay una relación jerárquica entre el emisor y receptor, que es la relación que se va a establecer desde el que emite el discurso a quien lo recibe. Y sobre todo es importante el uso del conjunto de saberes. Yo pongo ahí entre comillas el uso de la enciclopedia. ¿Por qué? Porque el emisor debe ser cuidadoso respecto a omitir aquellas informaciones que sean relevantes. Y para eso es que el vocero o el que emite el discurso debe estar lo suficientemente informado para que al momento de leer un comunicado de prensa, al momento de responder a las preguntas en una conferencia de prensa, note o refleje que conoce del tema, que lo domina y que por eso lo inviste de autoridad para poder afrontar justamente esa situación que está viviendo la organización. De tal manera que con esto evitemos supuestos que puedan crear ambigüedad o confusión. Una persona segura lo va a ver reflejado siempre en su aspecto no verbal, no se van a notar señales físicas de nerviosismo. A la hora de su discurso es un discurso fluido, convincente, con cierta autoridad y por lo tanto estos elementos hacen o se fundamentan en que el vocero debe de tener pues justamente una preparación, un conjunto de saberes que al final lo podríamos decir debe ser una enciclopedia de la temática que está abordando. ¿Qué tipo de discursos orales pueden haber? Tenemos los discursos que son de persona a persona, que generalmente pueden ser conversaciones, diálogos, discusiones o debates, entrevistas, por ejemplo, cuando hablamos de entrevistas a medios de comunicación en televisión y radio, mesas redondas, exámenes orales, transacciones comerciales, sobre todo en el tema de las ventas, es muy importante el discurso de persona a persona y en estos procesos de ventas, pues también es importante el tema de definir mensajes claves de los productos e incluso mensajes clave reputacionales que vayan como argumento de venta. Tenemos también los discursos que son de persona audiencia, que pueden ser las conferencias, disertaciones, charlas, alocuciones, declaraciones, sermones, en fin, una serie de discursos que hacemos frente a una audiencia que son más de 2 personas en este sentido. ¿Qué tipos de discursos públicos nosotros podemos identificar? Están los discursos políticos, que generalmente estos se emiten de una persona a una masa en un mitin político, una entrevista de persona a persona cuando entrevistan al candidato, o en algún momento también puede ser de un candidato a un grupo de personas, como lo puede ser una conferencia de prensa. Están los discursos religiosos, que generalmente son convincentes, sobre todo por esa que logran conectar emocionalmente con las personas a través del tema de la fe. Los discursos ceremoniales o conmemorativos en torno a una entrega de un premio o posiblemente a la entrega de una obra de arte, en fin, que son discursos un poquito más ceremoniales y no tan directos. Los discursos comunitarios, cuando se dirigen a una población con el objetivo de convencerlos de una causa social. Y como les decía, un discurso es el acto de la palabra que implica y exige tener dominio. Ese dominio lo vamos a obtener justamente del conocimiento que tengamos de nuestra organización, de la preparación que hemos tenido como voceros en diversas técnicas, tanto psicológica, física e intelectualmente. También implica el dominio del manejo justamente de los medios de comunicación, que esas variables en conjunto nos dan justamente esta característica para tener discursos más convincentes. Por eso les hablo ahí del tema temático, el tema lingüístico y el tema escénico, que eso es importante y que configura un buen discurso. El propósito que busca nuestro discurso y sobre todo el marco ético y valórico que nuestro discurso tiene o en el cual se encuentra para un contexto determinado. Por ejemplo, si yo voy a dar un discurso justamente por un problema de contaminación que generé yo como organización, pues yo tengo que tomar en cuenta esos valores éticos y de valores que tiene la población, porque es a través de ellos donde yo tengo que conectar para convencerlos de que yo no contaminé, o si lo hice, de alguna manera yo tengo que pedir disculpas al respecto.
¿Qué partes tiene un discurso? Generalmente un discurso inicia con una introducción, que es poner en contexto de espacio, de tiempo y de la temática a los públicos que van a ser receptores de nuestro discurso. Es decir, crear las condiciones para que ellos puedan recibir de manera atenta los mensajes que yo quiero transmitirles. Tenemos una proposición o una exposición del tema, que es el cuerpo justamente del discurso, en donde yo desarrollo el tema que me plantea una situación o una persona, y que uso diversos recursos discursivos que sean acordes a la situación y en el contexto en el que me encuentro. Por ejemplo, si yo voy a dar un discurso en un área rural, pues yo sé que uno de los aspectos a nivel de espacio y tiempo, lo que me va a limitar, pues va a ser las distancias, puede ser el equipo, la luz eléctrica si cuento con ello para utilizar otros recursos. Entonces todos esos temas yo los tengo que contemplar y que de alguna manera debo de tomar en cuenta para que esto no vaya a afectar mi discurso y sea más convincente. Y por otro lado, el tema de la peroratio o la conclusión. Y esto se refiere a una unidad discursiva en donde yo voy a encerrar en una sola idea todo lo que quise decir con respecto al discurso, y sobre todo en ella voy a hacer énfasis a qué es lo que yo quiero que la gente haga. Si yo quiero que la gente no siga pensando que yo contamino, pues hago mi conclusión diciendo, por ejemplo, entonces, público presente, en base a este tema que he expuesto ante ustedes, es por ello que mi institución no es responsable de la contaminación. No podemos ser contaminantes y explico las razones. Entonces yo estoy cerrando con una conclusión ahí ese tema. El discurso está articulado generalmente por otro tipo de discursos, como les decía, puede ser a través de una narración de hechos, o contar la historia sobre la cual me quiero fundamentar para dar a conocer un tema, una postura de mi organización, la descripción que yo estoy haciendo de la temática, la exposición y los argumentos que yo estoy utilizando para también construir mi discurso. Yo puedo utilizar argumentos, ejemplos de otras situaciones para poderlo construir y que sea convincente. Por ejemplo, este es un chiste que me gusta colocarlo y dice, como lo pueden ver ustedes, ya no soy racista ante la catástrofe de la invasión inmigrante. Mi partido reacciona con calma y valor. Qué elegante es usted, señor diputado, ¿sí? Generalmente ustedes se dan cuenta aquí un discurso contradictorio. No ser racista, pero sí dentro del mismo discurso indica que es una catástrofe la invasión inmigrante. Entonces, de cierta manera hay que tener mucho cuidado con la estructura de nuestros textos y qué mensajes y la manera como lo estamos escribiendo. ¿Qué posición debe tomar entonces el emisor frente al tema? O sea, ¿qué posición debe tomar el vocero frente al tema que va a dar a conocer o frente a su discurso? Tiene que ser una posición objetiva, ¿sí? Él solo se remite a informar a los medios de comunicación. Nunca da sus argumentos personales, sino transmite lo que la institución, la organización ha definido, posiblemente a través de sus comités de crisis de diversas temáticas, con los mensajes claves que tiene que dar a conocer. También tiene que tener una posición crítica, es decir, entrega argumentos tanto positivos como de deficiencia que tenga su planteamiento. Es decir, él tiene que conocer que posiblemente un argumento, un mensaje clave que le acaban de decir que tiene que indicar, o que tiene que decir, perdón, tenga un problema, que ese argumento sea fácil de votar, y entonces esa posición crítica de analizar lo que él va a decir le sirve para prepararse ante estas embestidas de preguntas que pueden hacerle los medios de comunicación. También tiene que tener una posición admirativa, es decir, también evaluar y rescatar aquellos aspectos positivos, no solo del hecho, sino del discurso, y que esto generalmente propicie a causar de cierta manera una celebración al momento de que logremos que nuestros mensajes positivos sean convincentes. Y una posición reflexiva, que siempre él realiza una reflexión o trata de desarrollar su pensamiento para crear una argumentación más profunda y que sea más convincente. Y finalmente, el vocero también tiene que tener una posición problematizadora. ¿A qué me refiero con eso? Intenta crear conflicto en sus receptores, enfrentándolos al problema del cual es el tema. Es decir, para que un discurso sea convincente, el que emite el discurso debe de generar
cierto choque de sentimientos y emociones ante sus públicos. Por ejemplo, ante los medios de comunicación, yo tengo que crear ese choque entre lo que el periodista ha creído, por ejemplo, el periodista cree que nosotros contaminamos, y al presentarle mis argumentos dentro del discurso, que también haya una postura en donde él piense también que nosotros no contaminamos, que con el discurso que se emitió somos realmente convincentes y él no crea que nosotros fuimos los causantes de una catástrofe. Entonces esas dos maneras de pensar choca a ellos una acción o un problema, y es ahí en donde se conectan, en este caso los públicos, como un medio de comunicación emocionalmente con nuestro discurso. Si logramos que haya una reacción positiva o negativa, eso es bueno. Pero si es negativa, de cierta manera nosotros tenemos que aprender a manejar esas reacciones negativas para convertirlas en reacciones positivas. Lo peor que nos puede pasar es que nuestro discurso no mueva absolutamente nada. Los párrafos de nuestro discurso deben ser un conjunto de oraciones y mensajes claves redactados de manera coherente. Cada tema o componente de nuestros párrafos o de nuestros discursos, como les decía, debe tener una introducción, un cuerpo, un núcleo clave y las conclusiones a las cuales queremos llegar y convencer a nuestros públicos. Y para finalizar, también es importante tomar en cuenta que acompañado de nuestro discurso va el lenguaje no verbal. ¿Cuántas veces, en base a lo que nosotros estamos leyendo o exponiendo, nuestro rostro, nuestro cuerpo refleja otra cosa totalmente distinta, contradictoria? Entonces, por ejemplo, las funciones de un lenguaje no verbal tiene que ver mucho con regular justamente esos aspectos emocionales físicos que es difícil controlar y que muchas veces por los nervios nos pueden afectar. Por medio de la repetición nosotros podemos ir controlando nuestros gestos o nuestras posturas. Implica también que el lenguaje verbal y no verbal, específicamente el no verbal, sea un refuerzo a lo que estamos diciendo, que no genere una contradicción y sobre todo que en algún momento sea tan poderoso nuestro lenguaje no verbal como el verbal para que alguno de ellos pueda sustituirse. Es decir, a veces sin decir ninguna palabra, solo con mis gestos yo puedo comunicar muchas cosas. Pero eso se necesita un control justamente de todo esto. Pues bueno, es aquí donde hemos terminado justamente esta clase sobre la conferencia de prensa y algunas herramientas importantes en nuestro tema de relaciones públicas. Así que pues espero que ustedes puedan de alguna manera seguir profundizando con los documentos y algunos textos que voy a colocar en la plataforma de estudio.